Yo, ¿una vieja vagabunda? Entonces cuéntales a los invitados de quién es el bebé que tuviste, mientras mi hijo estaba trabajando fuera. Grité estas palabras con toda la furia que había estado guardando durante años, viendo cómo el rostro de mi nuera Valeria se ponía pálido como un papel frente a todos los invitados. Antes de comenzar con esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre las familias perfectas, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin aliento. Me llamo Sonia, tengo 63 años, y durante los últimos 5 años he sido la sogra más paciente y tolerante que puedas imaginar. Siempre creí que el amor hacia mi hijo Julián significaba aceptar a su esposa Valeria, incluso cuando cada fibra de mi ser me gritaba que algo no estaba bien con esa mujer. Pero nunca, jamás imaginé hasta qué punto había estado ciega ante la verdad más dolorosa de mi vida. Todo comenzó cuando Julián se casó con Valeria hace 5 años. Al principio pensé que era solo nervios de suegra, esa sensación extraña que todas las madres tienen cuando ven a sus hijos entregando su corazón a otra persona. Pero con Valeria era diferente. Había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que me helaba la sangre cada vez que me miraba. Sin embargo, por amor a mi hijo, decidí darle el beneficio de la duda. La primera vez que noté su verdadera personalidad fue durante la cena de Navidad del primer año de matrimonio. Había pasado todo el día cocinando el pavó favorito de Julián, preparando todos los platos que él amaba desde niño. Cuando sirvieron la mesa, Valeria probó un bocado y arrugó la nariz con disgusto. «Está muy salado», dijo frente a toda la familia. «En mi casa mi madre nunca cocina así». Las palabras me dolieron, pero lo que más me hirió fue ver cómo Julián no dijo absolutamente nada para defenderme. Desde ese momento, cada encuentro familiar se convirtió en una batalla silenciosa. Valeria tenía la habilidad diabólica de lanzar comentarios hirientes disfrazados de preocupación. «Sonia, ¿no crees que deberías teñirte ese cabello gris? Se ve muy descuidado», decía con una sonrisa falsa. O cuando yo llegaba con algún regalo para ellos. «Ay, qué lindo, pero nosotros ya no usamos estas cosas tan anticuadas». Cada palabra era una puñalada envuelta en papel de regalo. Lo más doloroso era ver cómo mi hijo, el niño que yo había criado con tanto amor y sacrificio, se transformaba completamente en presencia de su esposa. Julián, que siempre había sido cariñoso conmigo, comenzó a tratarme con una distancia fría que me partía el corazón. Cuando le comentaba sobre las actitudes de Valeria, él me respondía: «Mamá, estás exagerando. Valeria te adora, tal vez estás malinterpretando sus palabras». ¿Malinterpretando? ¿Cómo malinterpretas cuando alguien te dice que tu casa huele a viejo, que tu forma de vestir está pasada de moda, o que tu opinión sobre cualquier tema no cuenta porque ya no estás en esos tiempos? Pero yo callaba, siempre callaba, porque no quería ser la suegra típica que causa problemas en el matrimonio de su hijo. La situación empeoró cuando decidieron mudarse a mi casa hace 3 años. Julián había perdido su trabajo en la empresa constructora, y yo, como cualquier madre que ama a su hijo, les ofrecí mi hogar hasta que pudieran recuperarse económicamente. «Es temporal, mamá, solo hasta que consiga algo mejor», me había dicho Julián con esa sonrisa que me derretía desde que era pequeño. Pero para Valeria, mi generosidad fue vista como una oportunidad perfecta para hacerme la vida imposible en mi propia casa. Desde el primer día que pisaron mi hogar, Valeria comenzó a reorganizar todo según su criterio. Cambió los muebles del lugar, redecoró la sala con sus propias cosas, y lo más humillante de todo, comenzó a tratarme como si yo fuera la invitada en mi propia casa. «Sonia, ¿podrías no usar la cocina después de las 8? Es que yo necesito preparar el desayuno de Julián temprano», me decía como si fuera la dueña del lugar. Pero yo aguantaba, siempre aguantaba, porque veía la felicidad en los ojos de mi hijo cuando estaba con ella. O al menos eso creía ver, porque ahora me doy cuenta de que lo que yo interpretaba como felicidad era en realidad el miedo de un hombre controlado por una mujer manipuladora que había convertido su vida en una cárcel emocional. La gota que derramó el vaso llegó el año pasado, cuando Valeria anunció que estaba embarazada. La noticia me llenó de alegría, porque pensé que tal vez la maternidad la cambiaría, la haría más humana, más comprensiva. Me equivoqué completamente. El embarazo solo intensificó su crueldad conmigo, y ahora tenía la excusa perfecta para tratarme peor que nunca. «Sonia, no puedes cocinar con tantas especias, le hace daño al bebé. Sonia, tu televisión está muy alta, el bebé necesita tranquilidad. Sonia, ¿podrías no usar ese perfume? Me da náuseas por el embarazo». Cada día era una nueva regla,
una nueva restricción, una nueva forma de hacerme sentir como una extraña en mi propio hogar. Y mi hijo, completamente cegado por la emoción de ser padre, apoyaba cada capricho de su esposa sin cuestionar nada. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que durante esos meses de embarazo, comencé a notar cosas extrañas que al principio no le di importancia, pero que ahora entiendo que fueron las primeras pistas de la mentira más grande que jamás hubiera imaginado. Y cuando finalmente descubrí la verdad, me di cuenta de que la víctima de esta historia nunca había sido Valeria. La víctima había sido yo, y también mi pobre hijo, que había estado viviendo una mentira durante años sin saberlo. Durante los meses que siguieron al anuncio del embarazo, la vida en mi casa se volvió un infierno disfrazado de felicidad familiar. Valeria había encontrado en su estado la excusa perfecta para convertirse en la reina absoluta de mi hogar, y yo, como una tonta, seguía tragándome cada humillación pensando que todo sería temporal, que cuando naciera el bebé las cosas mejorarían. ¡Qué equivocada estaba! Sonia, ¿podrías mudarte al cuarto del fondo? Necesitamos la habitación principal para preparar el cuarto del bebé, me dijo Valeria una mañana mientras desayunaba en mi cocina, usando mi vajilla, como si fuera la dueña de todo. Yo me quedé helada. Era mi habitación, la que había compartido con mi difunto esposo durante 30 años, llena de recuerdos y momentos que eran sagrados para mí. Pero antes de que pudiera protestar, Julián apareció en la cocina. Mamá, es solo por un tiempo. Valeria tiene razón, necesitamos espacio para el bebé, dijo mi hijo sin siquiera mirarme a los ojos. En ese momento sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propio hijo, el niño que yo había criado sola después de quedar viuda, estaba tomando el lado de una mujer que llevaba apenas 3 años en su vida, por encima de la madre que había sacrificado todo por él. Me mudé al cuarto pequeño del fondo, ese que usaba como trastero, y desde allí escuchaba cada noche cómo remodelaban mi habitación para el futuro bebé. El sonido de los martillos golpeando las paredes era como puñaladas en mi corazón. Pero lo que más me dolía era la risa de Julián, esa risa genuina que hacía tiempo no escuchaba cuando estaba conmigo, pero que brotaba natural cuando estaba con Valeria planificando su futuro familiar. Las humillaciones continuaron escalando. Valeria comenzó a invitar a sus amigas a mi casa sin siquiera preguntarme. Llegaban en grupos, se apoderaban de la sala, y me trataban como si fuera la empleada doméstica. Sonia, ¿podrías traernos algo de beber? Y por favor, no uses esas copas viejas, usa las buenas, me ordenaba Valeria frente a sus amigas, que me miraban con una mezcla de lástima y superioridad que me hacía sentir diminuta. Una tarde, mientras servía té a ese grupo de arpías, escuché a una de ellas susurrar: «Pobre Valeria, tener que vivir con la suegra debe ser horrible». Y Valeria respondió con una risa cruel: «Ni me lo recuerdes, pero ¿qué le vamos a hacer? La caridad cristiana nos obliga a cuidar a los ancianos». Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. ¿Caridad cristiana? ¿Ancianos? Estaba en mi propia casa, había abierto mis puertas por generosidad, y esta mujer me pintaba como una carga de la que se tenía que hacer cargo. Pero lo que realmente comenzó a preocuparme fueron los cambios extraños en el comportamiento de Valeria durante el embarazo. Al principio pensé que eran los típicos antojos y cambios de humor de las embarazadas, pero había algo más, algo que no podía explicar. Recibía llamadas telefónicas a horas extrañas y cuando yo pasaba cerca, colgaba inmediatamente o cambiaba completamente el tono de voz. «Sí, mi amor, ya te dije que no puedes llamar a esta hora», la escuché susurrar una noche cuando fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando me vio, se sobresaltó tanto que casi se le cae el teléfono. «Era mi doctora», me dijo nerviosa. Me estaba recordando la cita de mañana. «¿Pero qué doctora llama a las 11 de la noche llamando a su paciente, mi amor?» Algo no cuadraba, pero yo todavía no quería creer lo que mi instinto me estaba gritando. Los meses pasaron y el comportamiento de Valeria se volvió cada vez más errático. Había días en los que desaparecía por horas sin explicación, diciéndole a Julián que tenía citas médicas o que iba a comprar cosas para el bebé. Pero cuando regresaba, nunca traía bolsas de compras, nunca tenía recetas médicas, y siempre inventaba excusas diferentes cuando Julián le preguntaba cómo había estado la cita. Lo más extraño era su obsesión con el teléfono. Lo cargaba a todas partes, nunca lo dejaba sobre la mesa, y cuando sonaba, corría a contestarlo como si su vida dependiera de ello. Una vez intenté tomarle una foto con mi teléfono mientras dormía en el sofá, para mandarle la imagen a mi hermana Elena que vive en otro estado, pero Valeria despertó como si tuviera un sexto sentido y me arrancó el teléfono de las manos con una agresividad que me dejó temblando.
¿Qué crees que estás haciendo?, me gritó con una furia que jamás había visto en ella. Nadie me toma fotos sin mi permiso. Julián salió corriendo de la cocina al escuchar los gritos y, por supuesto, tomó el lado de su esposa. Mamá, tienes que respetar la privacidad de Valeria. No puedes andar tomándole fotos así como así. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi teléfono, sintiéndome como una criminal por querer compartir una foto tierna de mi nuera embarazada con mi hermana. Pero la situación que realmente me abrió los ojos pasó durante el 6º mes de embarazo. Julián había conseguido un trabajo temporal en una empresa de construcción en otro estado, un contrato de 4 meses que, aunque significaba estar separado de su familia, representaba un ingreso considerable que necesitaban desesperadamente. El salario era de $4,000 mensuales, una cantidad que no podían rechazar considerando su situación económica. No te preocupes, amor, le dijo Julián a Valeria el día antes de irse, es solo por 4 meses. Cuando regrese ya tendremos el dinero suficiente para buscar nuestra propia casa. Yo me sentí aliviada pensando que finalmente iba a recuperar mi hogar, pero también preocupada por dejar a Valeria sola conmigo durante tanto tiempo. Presentía que esos 4 meses iban a ser una tortura. Los primeros días después de la partida de Julián fueron relativamente normales. Valeria se comportaba de manera más o menos decente, probablemente porque estaba triste por la ausencia de su esposo. Pero hacia la segunda semana, comenzó a mostrar su verdadera cara sin la presencia de Julián para moderarla. Las órdenes se volvieron más directas, las humillaciones más crueles, y su actitud hacia mí se transformó de desprecio disimulado a hostilidad abierta. Desde ahora, no quiero que uses la sala principal, me anunció una mañana mientras yo preparaba el desayuno. Esa área es para mí y para cuando vengan mis visitas. Tú puedes quedarte en la cocina o en tu cuarto. Me quedé con la boca abierta. Me estaba prohibiendo el acceso a mi propia sala, en mi propia casa, como si fuera una empleada doméstica que había perdido sus privilegios. Pero lo peor estaba por venir. Durante la 3ª semana de ausencia de Julián, Valeria comenzó a recibir visitas nocturnas. Al principio pensé que eran amigas que venían a hacerle compañía, pero algo en la forma como se comportaba me hizo sospechar. Escuchaba risas masculinas provenientes de la sala, música baja, y conversaciones en susurros que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Una noche, la curiosidad pudo más que mi prudencia. Me levanté sigilosamente y caminé hacia la sala para ver quién era la visita de Valeria. Lo que vi me dejó helada de la impresión. Mi nuera, embarazada de 7 meses de mi nieto, estaba abrazada íntimamente en el sofá con un hombre que definitivamente no era mi hijo. No era solo un abrazo amigable, era la clase de abrazo que solo se da entre personas que tienen una relación muy íntima, muy personal. El hombre era joven, tal vez de la edad de Julián, moreno, con una sonrisa que me resultó extrañamente familiar aunque estaba segura de no haberlo visto antes. Llevaba una camisa roja que resaltaba contra su piel bronceada, y la forma como acariciaba el vientre de Valeria me hizo sentir náuseas. No era el toque casual de un amigo consolando a una mujer embarazada, era el gesto posesivo de un hombre que se siente dueño de lo que está tocando. Regresé a mi cuarto con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Era posible que Valeria estuviera engañando a mi hijo justo ahora, cuando él estaba trabajando como un esclavo para mantener a su familia? Pero lo que más me perturbaba era la familiaridad con la que ese hombre tocaba su vientre, como si tuviera algún derecho sobre el bebé que estaba creciendo ahí dentro. Durante los días siguientes, las visitas nocturnas se volvieron más frecuentes y más descaradas. Ya no se molestaba en disimular. El mismo hombre llegaba casi todas las noches, a veces traía flores, otras veces comida, y siempre se quedaba hasta muy tarde. Yo fingía estar dormida, pero desde mi cuarto podía escuchar fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre. ¿Cuándo le vas a decir la verdad?, escuché que le preguntaba una noche. Y la respuesta de Valeria me dejó sin respiración. Nunca. Julián nunca se va a enterar. El bebé será oficialmente suyo y asunto resuelto. Me tuve que morder la mano para no gritar. ¿De qué verdad estaban hablando? ¿Qué era lo que Julián nunca se iba a enterar? Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. Las llamadas misteriosas, las desapariciones sin explicación, las reacciones extrañas a las fotos, y ahora este hombre que claramente tenía una relación íntima con mi nuera. Todo apuntaba a una conclusión que me negaba a aceptar,
pero que cada día se volvía más evidente. Mi nieto, el bebé que Julián esperaba con tanta ilusión, el bebé por el cual había aceptado trabajar lejos de casa 4 meses, tal vez no era su hijo. La sospecha que había comenzado como una pequeña semilla de duda en mi mente ahora crecía como una planta venenosa que me estaba consumiendo por dentro. Cada noche, después de escuchar las conversaciones susurradas entre Valeria y su misterioso visitante, me quedaba despierta hasta el amanecer tratando de convencerme de que tal vez estaba malinterpretando las cosas. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que había descubierto algo terrible, algo que cambiaría para siempre la vida de mi hijo. Durante la 4ª semana de ausencia de Julián, decidí hacer algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer: espiar a mi propia nuera. Me sentía sucia, desleal, pero la necesidad de proteger a mi hijo era más fuerte que mis escrúpulos morales. Comencé a observar cada movimiento de Valeria, cada llamada telefónica, cada gesto que pudiera darme más pistas sobre lo que realmente estaba pasando en mi propia casa. Una tarde, mientras Valeria tomaba su siesta habitual, vi que había dejado su teléfono sobre la mesa de la cocina. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Era mi oportunidad de encontrar las respuestas que necesitaba, pero también sabía que si me descubría revisando su teléfono, las consecuencias serían devastadoras. Con las manos temblando como hojas en el viento, tomé el aparato y comencé a revisar sus mensajes. Lo que encontré me quitó el aliento y me hizo tambalear. Había docenas de mensajes de texto con un contacto guardado bajo el nombre de Héctor, el mismo hombre que había estado visitándola todas las noches. Los mensajes eran tan explícitos y tan íntimos que me dieron ganas de vomitar. Mi amor, no puedo esperar a que nazca nuestro bebé, decía uno de los mensajes más recientes. Nuestro bebé. No el bebé de Valeria, no tu bebé. Nuestro bebé. Seguí leyendo con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Había fotos que me hicieron enrojecer de vergüenza, conversaciones sobre planes futuros donde mencionaban criar al niño juntos, y lo más devastador de todo, mensajes donde discutían cómo mantener la mentira. Héctor, ya te dije que Julián nunca puede saber la verdad. Este bebé tiene que nacer siendo oficialmente suyo, no hay otra opción, había escrito Valeria apenas 3 días antes. Pero el mensaje que realmente me partió el corazón en 1000 pedazos fue uno donde Héctor le preguntaba si se sentía culpable por engañar a Julián, y la respuesta de Valeria fue: ¿culpable? Para nada. Julián es un tonto que se cree todo lo que le digo. Es el padre perfecto para nuestro hijo porque va a trabajar como un burro para mantenerlo sin saber que no es suyo. Es el plan perfecto. Tuve que sentarme en una silla porque las piernas no me sostenían. Mi hijo, mi querido Julián, estaba siendo víctima de la estafa más cruel y despiadada que una mujer puede hacerle a un hombre. No solo lo estaba engañando con otro, sino que le estaba manipulando para que criara y mantuviera económicamente al hijo de su amante. Y lo peor de todo es que lo había planificado todo desde el principio, como un juego macabro donde mi hijo era la pieza que podían mover a su antojo. Rápidamente tomé fotos de los mensajes más comprometedores con mi propio teléfono, temblando tanto que casi se me cae el aparato varias veces. Sabía que esas imágenes serían la única prueba que tendría para convencer a Julián de la verdad, porque conocía a mi hijo y sabía que jamás me creería una acusación tan grave sin evidencia contundente. Valeria había sido tan hábil manipulándolo que él confiaría en su palabra antes que en la mía. Apenas terminé de tomar las fotos, escuché los pasos de Valeria bajando las escaleras. Rápidamente dejé su teléfono en el lugar exacto donde lo había encontrado y fingí estar lavando los platos, pero mis manos temblaban tanto que casi rompo un vaso. Cuando ella entró a la cocina, me miró con sospecha, como si hubiera sentido que algo había pasado durante su ausencia. ¿Todo bien, Sonia?, me preguntó con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería aparentar inocencia. Te ves un poco pálida. Yo apenas pude murmurar que estaba bien, que tal vez había comido algo que me cayó mal. Pero por dentro estaba gritando, quería agarrarla por los hombros y gritarle que sabía toda la verdad, que sabía que era una mentirosa, una tramposa, una manipuladora que estaba destruyendo la vida de mi hijo. Esa noche no pegué un ojo. Me la pasé mirando las fotos que había tomado de los mensajes, leyendo una y otra vez esas palabras hirientes que confirmaban mis peores temores. Julián es un tonto, el plan perfecto, nuestro bebé. Cada frase era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi pecho. ¿Cómo le iba a decir a mi hijo que la mujer que amaba, la mujer por la cual había dejado a su madre en segundo plano, la mujer que estaba esperando su primer hijo, era una impostora total? Al día siguiente,
Valeria salió temprano diciendo que tenía cita con el ginecólogo. Ya sabía que era mentira, que seguramente iba a encontrarse con Héctor, pero decidí usar esa oportunidad para investigar más. Revisé su habitación, buscando cualquier otra evidencia que pudiera servirme. En el fondo de su closet, escondida entre la ropa de maternidad, encontré una caja pequeña de cartón que contenía algo que me dejó helada. Eran fotos. Docenas de fotos de Valeria con Héctor en diferentes lugares, restaurantes, parques, la playa, incluso en un motel barato en las afueras de la ciudad. Pero lo que más me impactó fueron las fechas escritas al reverso de algunas fotos. Todas eran de antes del embarazo, algunas incluso de antes de que Valeria se casara con Julián. Esta mujer había estado teniendo una relación paralela durante años, tal vez desde el mismo momento en que conoció a mi hijo. En el fondo de la caja había algo aún más incriminador, un sobremanila que contenía documentos médicos. Cuando los revisé, descubrí que eran resultados de exámenes de fertilidad de Héctor, fechados apenas 2 meses antes de que Valeria anunciara su embarazo. Los resultados mostraban que Héctor tenía una fertilidad excelente, y había una nota manuscrita del doctor que decía: paciente muy apto para la concepción. Se recomienda intentar durante el periodo de ovulación para maximizar las posibilidades. Todo encajaba de manera siniestra. Valeria había planificado quedarse embarazada de Héctor, pero usando a Julián como el padre oficial y el proveedor económico. Era un plan tan maquiavélico, tan despiadado, que me costaba creer que una persona pudiera ser tan cruel y calculadora. Pero ahí estaba toda la evidencia, guardada como trofeos de su engaño perfecto. Esa tarde, cuando Valeria regresó de su falsa cita médica, la noté especialmente radiante y feliz. Llevaba un vestido verde que realzaba su vientre de embarazada, y tenía esa sonrisa de satisfacción que solo tienen las personas que acaban de hacer algo que las hace muy felices. Probablemente había pasado la tarde en brazos de Héctor, planeando su futuro juntos mientras mi pobre hijo trabajaba bajo el sol abrasador en otro estado para mantener a una familia que ni siquiera era realmente suya. Durante la cena, Valeria me contó con lujo de detalles sobre su supuesta cita médica. El doctor dice que el bebé está perfecto, me dijo con una sonrisa que ahora me parecía diabólica, y que se parece mucho a Julián en la ecografía. Dice que va a tener la misma nariz de su papá. Cada mentira que salía de su boca era como una bofetada en mi cara. ¿Cómo podía mentir tan descaradamente, tan naturalmente, como si estuviera hablando del clima? Pero lo que más me dolía era pensar en mi hijo, trabajando como un animal en una obra de construcción bajo el calor infernal, ahorrando cada centavo que ganaba para prepararle un futuro a un bebé que tal vez no era suyo, enviando mensajes de amor a una mujer que le estaba traicionando de la manera más vil posible. Julián me llamaba cada noche, emocionado, contándome sobre los planes que tenía para cuando naciera el bebé, sobre la casa que quería comprar, sobre cómo quería ser el mejor padre del mundo. «Mamá, estoy tan feliz», me había dicho en la llamada de la noche anterior. «No puedo esperar a conocer a mi hijo». Valeria me manda fotos de su barriga todos los días, y cada vez que veo cómo crece me emociono más. Sé que este sacrificio de estar lejos vale la pena. Si hubiera sabido que mientras él trabajaba 12 horas diarias para mantener a su familia, su esposa se revolcaba en su cama con otro hombre que era el verdadero padre de ese bebé, se habría muerto del dolor. Decidí que no podía guardar el secreto más tiempo. Era mi obligación como madre proteger a mi hijo de esa estafa emocional y económica. Pero sabía que tenía que ser muy cuidadosa con la forma de revelárselo, porque Valeria había demostrado ser una manipuladora experta, y si yo cometía un error, ella podría convencer a Julián de que yo estaba inventando todo por celos o por tratar de separarlos. Una semana después de mi descubrimiento, Héctor volvió a visitarla, pero esta vez algo fue diferente. Llegó agitado, nervioso, y desde mi cuarto pude escuchar que discutían en voz alta. «Valeria, esto se está volviendo muy peligroso», le decía. «La vieja esa siempre anda por ahí, nos va a descubrir». Valeria le respondió con un tono tranquilizador. «No te preocupes por Sonia, es una vieja tonta que no sospecha nada. Además, aunque sospechara, Julián nunca le creería a ella antes que a mí». Una vieja tonta. Esas palabras se clavaron en mi mente como dagas ardientes. No solo me estaba robando a mi hijo y destruyendo su vida, sino que además se burlaba de mí, me despreciaba, me consideraba un obstáculo insignificante en su plan maestro. En ese momento supe que había llegado la hora de actuar. La guerra había comenzado, y aunque Valeria no lo sabía todavía, yo tenía todas las armas necesarias para destruir su pequeño mundo de mentiras.
Pero primero necesitaba un plan perfecto, tan perfecto como el de ella, pero dirigido hacia la justicia en lugar de hacia la destrucción. Porque si iba a revelar la verdad, tenía que hacerlo de tal manera que fuera imposible de negar, imposible de manipular, imposible de convertir en mi contra. Y sabía exactamente cuándo y cómo iba a hacerlo. Los días que siguieron a mi descubrimiento fueron los más tortuosos de mi vida. Caminar por mi propia casa se había convertido en una actuación constante, fingiendo normalidad mientras cargaba con el peso aplastante de saber la verdad. Cada vez que veía a Valeria acariciarse el vientre con esa sonrisa maternal falsa, cada vez que la escuchaba hablar por teléfono con Julián contándole mentiras sobre el progreso del embarazo, sentía como si miles de agujas se clavaran en mi pecho. Pero lo que más me atormentaba era la incertidumbre. Por más evidencia que tuviera, por más obvio que fuera el engaño, una pequeña parte de mi corazón se aferraba a la esperanza de estar equivocada. Tal vez los mensajes tenían otra explicación, tal vez las fotos eran viejas, tal vez estaba interpretando mal las cosas porque mi resentimiento hacia Valeria nublaba mi juicio. Necesitaba una prueba definitiva, algo que no dejara lugar a dudas ni a interpretaciones. La oportunidad llegó cuando Valeria anunció que tenía que ir al hospital para una ecografía especial. Es para verificar que todo esté bien con el bebé, me explicó mientras se preparaba para salir. El doctor quiere hacer unos estudios más detallados porque ya estamos en el 8º mes. La vi arreglarse con especial cuidado, ponerse un vestido amarillo que realzaba su figura de embarazada, y maquillarse como si fuera una cita romántica en lugar de a una cita médica. En cuanto salió de la casa, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi hermana Elena, que vive en la capital y trabaja como enfermera en uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Si alguien podía ayudarme a obtener información médica confidencial, era ella. Después de explicarle la situación, Elena accedió a hacer algunas llamadas discretas para averiguar si realmente Valeria tenía una cita médica ese día. Una hora después, Elena me devolvió la llamada con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Sonia, revisé en los 3 hospitales principales y en las 5 clínicas ginecológicas más importantes de la ciudad. Valeria no tiene ninguna cita médica programada para hoy, ni para esta semana. De hecho, según los registros que pude consultar discretamente, ella no ha tenido una cita médica real en más de 2 meses. El suelo se abrió bajo mis pies. Todas esas supuestas citas médicas, todos esos reportes sobre la salud del bebé, todas esas ecografías que supuestamente mostraban que el niño se parecía a Julián, todo había sido una mentira elaborada. Valeria había estado usando las citas médicas ficticias como excusa para encontrarse con Héctor, y probablemente había falsificado o inventado todos los reportes médicos que le mostraba a mi hijo por teléfono. Esa revelación me dio la motivación final que necesitaba para actuar. Ya no se trataba solo de sospechas o intuiciones maternas, ahora tenía evidencia concreta de que Valeria era una mentirosa patológica que había construido su relación con mi hijo sobre una base de engaños sistemáticos. Era mi deber moral como madre exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Decidí contratar los servicios de un investigador privado. Con los ahorros que tenía guardados para emergencias, contraté a un hombre llamado Jorge que se especializaba en casos de infidelidad matrimonial. Jorge era un señor mayor, serio y profesional, que me aseguró que podría obtener evidencia fotográfica y documental de la relación entre Valeria y Héctor sin que ellos se dieran cuenta. Señora Sonia, me dijo Jorge durante nuestra primera reunión en una cafetería discreta, lo que usted me está contando es más común de lo que se imagina, pero también es uno de los casos más crueles que he visto. Una cosa es la infidelidad normal, y otra muy diferente es engañar a un hombre sobre la paternidad de un hijo. Eso no es solo adulterio, es fraude emocional y económico. Jorge comenzó su investigación inmediatamente. Durante 2 semanas, siguió discretamente a Valeria en todas sus salidas, documentando cada encuentro con Héctor, cada mentira que le contaba Julián, cada momento íntimo que compartían mientras mi hijo trabajaba como un esclavo para mantener a una familia que no era suya. Las fotos que Jorge me entregó eran devastadoras. Valeria y Héctor abrazándose apasionadamente en el parque, besándose en el auto de él, entrando juntos a moteles baratos, compartiendo cenas románticas en restaurantes caros que ella pagaba con el dinero que Julián le enviaba religiosamente cada semana. Pero la evidencia más contundente llegó cuando Jorge logró grabar una conversación entre Valeria y Héctor en el parque donde solían encontrarse. Usando equipos de grabación profesionales, capturó una charla donde discutían abiertamente sus planes futuros. En 2 meses nace el bebé, decía Héctor en la grabación, y entonces podremos estar juntos sin escondernos tanto.
Julián se va a hacer cargo de todos los gastos, y nosotros podremos criar a nuestro hijo sin las presiones económicas. Y la respuesta de Valeria fue aún peor. Exacto, es el plan perfecto. Julián es tan ingenuo que jamás va a sospechar nada. Y aunque sospechara, ya para entonces el niño tendrá su apellido y será oficialmente su hijo. Legalmente va a tener que mantenerlo toda la vida, incluso si descubre la verdad después. Se reían como dos demonios, celebrando la destrucción de un alma inocente. Cuando escuché esa grabación, sentí una furia tan intensa que pensé que me iba a dar un infarto. No solo estaban jugando con los sentimientos de mi hijo, sino que lo veían como un tonto útil, como un títere que podían manipular a su antojo para sus propios beneficios económicos. Habían convertido el amor paternal de Julián en un arma para explotarlo durante el resto de su vida. Con toda la evidencia en mis manos, era hora de tomar la decisión más difícil de mi vida, cómo y cuándo revelarle la verdad a mi hijo. Sabía que la noticia lo iba a destrozar, que probablemente no me creería al principio, que Valeria haría todo lo posible por manipularlo para que pensara que yo estaba inventando todo por celos o por maldad. Pero también sabía que no revelarle la verdad sería traicionar mi deber como madre y permitir que esa mujer siguiera destruyendo su vida. Decidí esperarme hasta que Julián regresara de su trabajo en el otro estado, que sería en 3 semanas. Quería tener esa conversación cara a cara, mostrándole toda la evidencia, dándole tiempo para procesar la información sin la influencia manipuladora de Valeria. Pero mientras tanto, tenía que seguir viviendo en la misma casa que esa víbora, fingiendo que no sabía nada, tragándome cada mentira que salía de su boca. Las últimas semanas antes del regreso de Julián fueron un infierno psicológico. Valeria, sin saber que había sido descubierta, se volvió aún más cruel y despótica conmigo. Ya no se molestaba en disimular su desprecio, ya no fingía ser cordial. Me trataba como a una sirvienta, como a un estorbo, como a una anciana inútil que tenía que tolerar por obligación. Sonia, tu comida está cada vez peor, me dijo una noche durante la cena. Cuando nazca el bebé vas a tener que aprender a cocinar como la gente, porque no voy a permitir que mi hijo coma estas porquerías. Yo apreté los puños bajo la mesa, mordiéndome la lengua para no gritarle que su hijo no era hijo de mi hijo, que todo su edificio de mentiras estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes. Una semana antes del regreso de Julián, Valeria recibió una llamada que la puso especialmente nerviosa. Era Héctor, y por los fragmentos de conversación que pude escuchar, parecía que él estaba presionándola para que tomara una decisión sobre algo importante. No, todavía no es el momento, la escuché decir. Necesito más tiempo para preparar el terreno. Julián tiene que regresar primero, y después veremos cómo manejamos la situación. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Valeria hablando por teléfono con alguien más, probablemente una amiga o cómplice. Tengo que acelerar los planes, susurraba. Héctor se está poniendo impaciente y Julián regresa pronto. Necesito que cuando él llegue, ya todo esté preparado para el siguiente paso. No entendía exactamente a qué se refería con el siguiente paso, pero algo en su tono de voz me hizo sentir que había más sorpresas desagradables esperándonos. Al día siguiente, Valeria hizo algo que no había hecho nunca. Me habló con una amabilidad extraña, casi sospechosa. Sonia, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, creo que cuando Julián regrese deberíamos organizar una pequeña celebración. Una cena familiar para celebrar su regreso y para prepararnos para la llegada del bebé. ¿Qué te parece si invitamos a algunos amigos y familiares? Mi instinto me gritaba que algo malo se estaba cocinando. Valeria nunca había mostrado interés en organizar reuniones familiares, y menos aún en incluirme en los planes. Pero acepté, fingiendo entusiasmo, mientras en mi mente comenzaba a formarse una idea. Si Valeria quería organizar una celebración pública, tal vez esa sería la oportunidad perfecta para exponer su mentira frente a todos. Si iba a destruir su mundo de engaños, qué mejor escenario que una reunión familiar donde todos pudieran ser testigos de la verdad. Los dados estaban echados. En una semana, Julián estaría de vuelta, y yo tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida, proteger a mi hijo revelando una verdad que lo destrozaría, o permitir que siguiera viviendo una mentira que lo destruiría lentamente. Pero ya había tomado mi decisión. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que una vida construida sobre mentiras. La guerra final estaba a punto de comenzar. El día del regreso de Julián amaneció gris y lluvioso, como si hasta el clima supiera que se avecinaba una tormenta emocional devastadora.
Yo había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez cómo le iba a revelar la verdad a mi hijo, ensayando las palabras que destrozarían su mundo pero que podrían salvar su futuro. Tenía todas las evidencias organizadas en un sobremanila, las fotos de los mensajes, las grabaciones de Jorge, las imágenes comprometedoras, los documentos médicos falsos. Era un arsenal de verdades dolorosas que estaba a punto de disparar contra el corazón de mi hijo. Valeria, por su parte, parecía extrañamente tranquila y hasta radiante esa mañana. Se había levantado temprano, se había arreglado con especial cuidado, y tenía esa sonrisa misteriosa que me ponía los nervios de punta. Llevaba un vestido rosa que acentuaba su vientre de embarazada de 8 meses, y se había maquillado como si fuera una sesión de fotos en lugar de a recibir a su esposo que regresaba después de 4 meses de trabajo forzado. «Sonia», me dijo mientras desayunaba, «hoy va a ser un día muy especial. Julián va a regresar, y tengo una sorpresa maravillosa preparada para él. Algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre». La forma como pronunció esas palabras me dio escalofríos. ¿Qué nueva manipulación estaba planeando? ¿Qué otra mentira había preparado para envolver aún más a mi pobre hijo en su red de engaños? Julián llegó a las 3 de la tarde, bronceado por el sol del trabajo de construcción, más delgado de lo que recordaba, pero con una sonrisa enorme que iluminaba toda su cara. En cuanto vio a Valeria, corrió hacia ella y la abrazó con una ternura que me partió el corazón, porque sabía que ese abrazo estaba basado en una mentira gigantesca. La besó apasionadamente, acarició su vientre con las manos callosas del trabajo duro, y le susurró palabras de amor que ella recibía con actuación perfecta. «Mi amor, te extrañé tanto», le decía Julián mientras la cubría de besos, «y mira cómo ha crecido nuestro bebé. No puedo creer que en un mes voy a ser papá». Cada palabra era como un puñal en mi pecho, porque yo sabía la verdad que él ignoraba, sabía que ese bebé que tanto esperaba tal vez no era suyo, sabía que los 4 meses de sacrificio y trabajo forzado habían sido para mantener al hijo de otro hombre. «Julián, mi amor», le respondió Valeria con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado, «yo también te extrañé muchísimo. Y tengo tantas cosas que contarte sobre el bebé, sobre los preparativos, sobre nuestro futuro». Me dio náuseas ver cómo actuaba el papel de esposa fiel y enamorada, cuando yo había visto las fotos de ella abrazada con Héctor apenas 2 días antes. Durante la tarde, mientras Julián se instalaba nuevamente en casa y nos contaba sobre su experiencia de trabajo, Valeria no dejaba de lanzarme miradas extrañas, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera calculando sus próximos movimientos. Yo fingía normalidad, pero por dentro estaba debatiendo conmigo misma sobre cuándo y cómo revelarle la verdad a mi hijo. ¿Debía hacerlo inmediatamente, en privado? ¿O debía esperar a la cena familiar que Valeria había propuesto organizar? La decisión se tomó sola cuando Valeria anunció durante la cena: «Mi amor, he organizado una pequeña celebración para mañana en la noche. He invitado a algunos amigos y familiares para celebrar tu regreso y para prepararnos todos juntos para la llegada de nuestro bebé. Va a ser una noche muy especial, con muchas sorpresas». La forma como me miró cuando dijo sorpresas me confirmó que tenía algo planeado, algo que probablemente me iba a perjudicar a mí. Esa noche, después de que Julián se durmiera exhausto por el viaje, escuché a Valeria hablando por teléfono en susurros. «Sí, todo está listo para mañana», la escuché decir. «Julián ya está aquí, y mañana en la cena voy a ejecutar el plan final. La vieja no va a saber que la golpeó». Mi sangre se congeló. ¿Qué plan final? ¿Qué tenía preparado contra mí para la cena de mañana? No pude dormir en toda la noche, imaginando los peores escenarios. Tal vez había descubierto que yo sabía su secreto y tenía planeado acusarme de algo terrible frente a todos los invitados. Tal vez iba a inventar que yo la había amenazado o maltratado durante la ausencia de Julián. Tal vez tenía preparada alguna mentira devastadora que me haría quedar como la suegra tóxica y celosa que quería separarlos por pura maldad. Al día siguiente, Valeria se comportó de manera extrañamente amistosa conmigo. Me pidió ayuda para preparar la cena, me consultó sobre qué plato servir, incluso me elogió mi forma de cocinar, algo que jamás había hecho antes. «Sonia, creo que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado», me dijo mientras picábamos verduras, «pero ahora que va a nacer el bebé, creo que deberíamos hacer las paces. Después de todo, vas a ser la abuela, y yo quiero que tengamos una buena relación». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo conocía su capacidad para actuar, y algo en sus ojos me decía que era pura manipulación. Estaba preparando el terreno para algo,
pero no sabía exactamente qué. Sin embargo, decidí seguirle el juego, fingir que caía en su trampa, mientras internamente me preparaba para revelar la verdad en el momento más oportuno. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. Valeria había invitado a sus amigas más cercanas, esas mismas que me habían humillado en el pasado, a algunos familiares de Julián que vivían en la ciudad, y sorpresivamente, a mi hermana Elena, quien había venido desde la capital sin que yo le pidiera. Cuando le pregunté a Valeria por qué había invitado a Elena, me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que te gustaría tener a tu hermana aquí en una noche tan especial. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora. Julián estaba feliz, contando anécdotas de su trabajo, hablando sobre sus planes futuros, mostrándose orgulloso de su esposa embarazada. Los invitados lo felicitaban, le preguntaban sobre la experiencia de trabajar lejos de casa, y todos parecían genuinamente contentos por el regreso del futuro papá. Yo sonreía y participaba en las conversaciones, pero tenía el estómago hecho un nudo, esperando el momento en que Valeria revelara cuál era su verdadero plan. La bomba explotó durante el postre. Valeria se puso de pie, tomó una copa de agua, y pidió la atención de todos los invitados. Amigos, familia, comenzó con voz solemne, esta noche es muy especial para nosotros, no solo porque Julián ha regresado a casa, sino porque tengo algo muy importante que decir que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Este era el momento que había estado temiendo toda la noche. Valeria iba a ejecutar su plan, fuera cual fuera, y yo tenía que estar preparada para defenderme y para revelar la verdad si era necesario. Durante estos 4 meses que Julián estuvo trabajando, continuó Valeria, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestra familia, sobre nuestro futuro, y sobre las personas que realmente nos apoyan y las que no. Me miró directamente cuando dijo esto, y supe que se refería a mí. Y he llegado a una conclusión muy dolorosa, pero necesaria. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados estaban colgados de sus palabras, esperando la gran revelación. Julián la miraba con adoración, sin tener idea de lo que se avecinaba. Yo agarré el sobremanila que tenía escondido bajo mi silla, preparándome para lo peor. La verdad es que no podemos seguir viviendo en esta casa, anunció Valeria dramáticamente, porque hay una persona aquí que ha hecho todo lo posible por hacerme la vida imposible, que me ha tratado con crueldad y desprecio, que ha intentado envenenar a mi esposo contra mí, y que incluso ha llegado al extremo de amenazar la seguridad de mi bebé. Un murmullo de shock recorrió la mesa. Los invitados se miraban unos a otros con confusión y preocupación. Julián se veía completamente perdido, sin entender de qué estaba hablando su esposa. Y yo sentí como si me hubieran echado encima un balde de agua helada. Valeria, ¿de qué estás hablando?, preguntó Julián con voz temblorosa. ¿Quién te ha amenazado? ¿Quién te ha tratado mal? Valeria se llevó la mano al vientre en un gesto dramático, fingió que se le llenaban los ojos de lágrimas, y señaló directamente hacia mí. Tu madre, Julián. Sonia ha hecho todo lo que está en sus manos para destruir nuestro matrimonio y para hacerme sentir como una intrusa en esta casa. Y ayer llegó al límite cuando me amenazó con hacerme daño a mí y al bebé si no me iba de aquí inmediatamente. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todos los invitados me miraban con horror y disgusto. Mi hermana Elena se veía confundida y preocupada. Julián me miraba con una mezcla de incredulidad y decepción que me partió el alma. Y Valeria me observaba con una sonrisa triunfante apenas disimulada, saboreando su momento de victoria. Eso es mentira, logré articular con voz temblorosa. Jamás he amenazado a nadie, jamás he. Mamá, me interrumpió Julián con voz quebrada. ¿Es cierto lo que dice Valeria? ¿Realmente la amenazaste? En ese momento supe que había llegado la hora de la verdad. Valeria había jugado su carta final, había tratado de destruirme públicamente para eliminarme como obstáculo en su plan. Pero lo que no sabía era que yo tenía cartas mucho mejores que las suyas. Era el momento de revelar quién era realmente la mentirosa en esa mesa. Me puse de pie lentamente, agarré el sobremanila, y miré a todos los invitados con la dignidad que me quedaba. No, Julián, jamás amenacé a tu esposa. Pero sí tengo algo muy importante que decir sobre ella, algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu matrimonio. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía sentir como todos los ojos en la habitación se clavaban en mí,
algunos con curiosidad, otros con escepticismo, y los de Valeria con un odio puro que trataba desesperadamente de disimular detrás de su máscara de víctima inocente. Mi hijo me miraba con una mezcla de confusión y súplica, como rogándome que no dijera nada que pudiera lastimar a su esposa embarazada. Sonia, dijo Valeria con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel de mujer embarazada aterrorizada, por favor no hagas esto. Ya sé que me odias, ya sé que nunca me has aceptado como la esposa de tu hijo, pero no inventes mentiras solo para hacerme daño. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían tan reales que incluso yo habría dudado de mi propia verdad si no tuviera las evidencias en mis manos. Mamá, intervino Julián con voz suplicante, por favor, no hagas una escena. Valeria está embarazada, está estresada, y lo último que necesita es más tensión. Si tienen problemas entre ustedes, podemos resolverlos en privado, pero no aquí, no frente a todos. Esas palabras de mi hijo fueron como una bofetada en mi cara. Incluso en ese momento crucial, incluso cuando yo estaba a punto de salvar su vida de una mentira gigantesca, él seguía protegiendo a esa víbora. Pero ya no podía echarme atrás. Ya había llegado demasiado lejos, ya había soportado demasiadas humillaciones, ya había visto demasiadas evidencias como para seguir callada. Julián, mi amor, le dije con toda la ternura que pude reunir, lo que voy a decir te va a doler más que nada en el mundo, pero es porque te amo que tengo que decírtelo. Tu esposa no es la mujer que tú crees que es. Abrí el sobremanila con manos temblorosas y saqué las primeras fotos que Jorge había tomado. Durante los 4 meses que tú estuviste trabajando como un esclavo para mantener a tu familia, Valeria ha estado teniendo una relación con otro hombre. El murmullo de shock que recorrió la mesa fue como el rugido de un tsunami emocional. Los invitados se inclinaron hacia adelante para ver las fotos que yo había puesto sobre la mesa. Eran imágenes claras e incontrovertibles de Valeria abrazada íntimamente con Héctor en diferentes lugares. El parque, un restaurante, la entrada de un motel. En una de las fotos, él tenía las manos sobre el vientre de ella, en una pose que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. «Eso es mentira», gritó Valeria poniéndose de pie tan abruptamente que su silla se volcó. «Esas fotos están falsificadas. Sonia está tan loca de celos que inventó todo esto para separarme de Julián». Pero su reacción había sido demasiado violenta, demasiado desesperada. Una persona verdaderamente inocente habría mostrado curiosidad por las fotos, habría querido examinarlas para entender de qué se trataba. Valeria, en cambio, las había rechazado inmediatamente sin siquiera mirarlas. Julián tomó las fotos con manos temblorosas. Su rostro fue cambiando gradualmente de confusión a horror a medida que examinaba cada imagen. «Valeria», susurró con voz quebrada, «¿quién es este hombre? ¿Por qué está tocando tu vientre de esa manera?» La pregunta salió de sus labios como un gemido de animal herido. «No lo conozco», mintió Valeria desesperadamente. «Debe ser alguien que se me acercó en el parque. Estas fotos están sacadas de contexto, están manipuladas para que parezca algo que no es». Pero su voz había perdido toda credibilidad. Incluso los invitados que no me conocían bien podían darse cuenta de que estaba mintiendo descaradamente. «Hay más», dije con voz firme, sacando mi teléfono para mostrar las fotos de los mensajes de texto. «Estos son mensajes entre tu esposa y ese hombre, un tal Héctor. Mensajes donde planean su futuro juntos, donde se refieren al bebé como nuestro hijo, donde se burlan de ti llamándote tonto e ingenuo». Le extendí el teléfono a Julián, quien leyó los mensajes con una expresión de dolor tan profunda que me partió el corazón. «Julián es un tonto que se cree todo lo que le digo», leyó en voz alta con voz temblorosa. «Es el padre perfecto para nuestro hijo porque va a trabajar como un burro para mantenerlo sin saber que no es suyo». Cada palabra era como un martillazo en su pecho. «Es el plan perfecto». Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos, y luego levantó la vista hacia Valeria con una mirada que jamás había visto en mi hijo. «Valeria», dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos, «explícame estos mensajes. Explícame por qué este hombre se refiere al bebé como su hijo. Explícame por qué ustedes dos tienen planes futuros juntos. Explícame por qué me llaman tonto en estos mensajes». Valeria se había puesto completamente pálida, pero aún trataba de mantener su actuación. «Julián, mi amor, tienes que creerme. No sé cómo esa mujer obtuvo esos mensajes, no sé quién es ese tal Héctor, no sé de qué está hablando». Pero su voz sonaba hueca, desesperada,
como la de alguien que sabe que se está ahogando y agarra cualquier cosa para mantenerse a flote. Todavía hay más, continué, porque sabía que tenía que destrozar completamente su credibilidad antes de que lograra manipular la situación. Saqué la grabación que Jorge había hecho en el parque. Esta es una grabación de una conversación entre tu esposa y su amante, hecha hace apenas una semana. Puse el reproductor sobre la mesa y presioné play. La voz de Héctor llenó el comedor. En 2 meses nace el bebé, y entonces podremos estar juntos sin escondernos tanto. Julián se va a hacer cargo de todos los gastos, y nosotros podremos criar a nuestro hijo sin las presiones económicas. Y luego la voz de Valeria, clara e inconfundible. Exacto, es el plan perfecto. Julián es tan ingenuo que jamás va a sospechar nada. Y aunque sospechara, ya para entonces el niño tendrá su apellido y será oficialmente su hijo. El silencio que siguió a la grabación fue sepulcral. Algunos de los invitados tenían la boca abierta de la impresión. Mi hermana Elena me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, entendiendo por fin por qué la había citado sin explicaciones. Y Julián. Mi pobre hijo parecía un hombre que acababa de recibir un diagnóstico terminal. No, murmuró Valeria, sacudiendo la cabeza desesperadamente. No, no, no. Esa no soy yo. Esa grabación está falsificada. Sonia pagó a alguien para que imitara mi voz. Pero incluso mientras decía esto, su propia voz se quebraba, porque sabía que ya no había manera de negar lo innegable. Julián se puso de pie lentamente, como un hombre de 90 años. Se acercó a Valeria y la miró directamente a los ojos. Dime la verdad, le susurró con una voz que daba miedo. Dime si ese bebé es mío o no. Por un momento, pensé que Valeria iba a confesar. Vi algo en sus ojos, un destello de pánico absoluto, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que su mundo de mentiras se estaba desmoronando irremediablemente. Pero en lugar de confesar, hizo algo que jamás esperé. Se llevó las manos al vientre, fingió un dolor súbito, y gritó: ¡Ay, el bebé! Algo está pasando con el bebé. Necesito ir al hospital. Era su última carta, su último intento desesperado de desviar la atención, de convertirse nuevamente en la víctima que necesitaba protección en lugar de la villana que había sido desenmascarada. Pero esta vez no funcionó. Todos en la mesa podíamos ver que era pura actuación, pura manipulación, un intento patético de escapar de las consecuencias de sus mentiras. Ya basta, rugió Julián con una furia que jamás le había visto. Ya basta de mentiras. Ya basta de manipulación. Se acercó a ella y la agarró de los hombros. Te voy a preguntar una vez más, y más te vale que me digas la verdad, ¿de quién es el bebé que estás esperando? La máscara finalmente se le cayó a Valeria. La dulce esposa embarazada desapareció y en su lugar quedó una mujer cruel, calculadora, llena de odio. ¿Quieres saber la verdad?, le gritó con veneno en la voz. La verdad es que tu madre es una vieja entrometida que no puede aceptar que ya no eres un niñito. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la verdad había salido a la luz, y todos en esa mesa habían sido testigos de la mentira más cruel que una mujer puede hacerle a un hombre. La guerra había terminado, y por primera vez en años, yo había ganado. Yo, una vieja entrometida, le grité a Valeria con toda la furia que había estado conteniendo durante años. Yo soy la entrometida cuando tú has estado engañando a mi hijo durante meses, haciéndole creer que va a ser padre de un niño que no es suyo. Mi voz resonó por todo el comedor como el rugido de una leona defendiendo a su cachorro. Entonces cuéntales a los invitados de quién es realmente el bebé que estás esperando, mientras mi hijo estaba trabajando como un esclavo para mantenerlos a ti y a tu amante. Las palabras salieron de mi boca como proyectiles, cargadas de años de humillaciones, de noches sin dormir, de ver cómo esa mujer manipulaba y destruía lentamente a mi hijo. Todos los invitados estaban petrificados, mirando alternativamente entre Valeria y yo como si estuvieran viendo un combate de boxeo donde finalmente la víctima había decidido defenderse. Valeria me miró con un odio tan puro que pensé que me iba a atacar físicamente. Su rostro se había transformado completamente. Ya no quedaba ni rastro de la dulce mujer embarazada que había estado interpretando. ¿Sabes qué?, me gritó de vuelta. Tienes razón. Sí, el bebé es de Héctor. ¿Y sabes por qué? Porque él es un hombre de verdad, no como tu hijo patético que necesita que su mami lo defienda. El silencio que siguió a esa confesión fue como la calma después de una explosión nuclear. Julián se quedó parado como una estatua, con la boca abierta, procesando las palabras que acababa de escuchar.
Los invitados estaban en shock absoluto, algunos con las manos cubriéndose la boca, otros simplemente paralizados por la magnitud del drama que acababan de presenciar. «¿Qué dijiste?», susurró Julián con una voz que apenas se podía escuchar. «¿Qué acabas de decir sobre el bebé?». Su rostro había perdido todo el color, parecía un fantasma parado en medio del comedor. Valeria, al darse cuenta de que había confesado en un momento de rabia, trató de retractarse desesperadamente. «No, espera, Julián, no quise decir eso. Estoy confundida, estoy alterada por todo esto. Tu madre me tiene tan estresada que no sé ni lo que digo». Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido de su boca frente a 15 testigos, y ya no había manera de borrarlas. «Sí quisiste decir eso», intervine con voz firme. «Acabas de confirmar lo que yo he estado tratando de decirle a mi hijo durante toda la noche. Este bebé no es suyo, nunca fue suyo, y tú lo has estado engañando desde el primer día». Saqué las últimas evidencias del sobre Manila. Y aquí están los documentos médicos que lo prueban, exámenes de fertilidad de tu amante Héctor, fechados justo antes de tu embarazo, mostrando que él estaba tratando de embarazarte. Julián tomó los documentos con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Leyó cada línea, cada fecha, cada recomendación médica sobre maximizar las posibilidades de concepción. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia Valeria con una expresión que jamás olvidaré. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que los últimos años de su vida habían sido una mentira completa. 4 meses, murmuró con voz quebrada. 4 meses trabajé 12 horas diarias bajo el sol, ahorrando cada centavo, soñando con regresar para conocer a mi hijo. 4 meses sin ver a mi familia, viviendo como un animal en una pensión barata, mandándote todo el dinero que ganaba para que tú y el bebé estuvieran cómodos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y dolor. Y mientras yo me mataba trabajando, tú estabas aquí revolcándote con otro hombre en mi propia casa, en mi propia cama. Julián, mi amor, puedo explicártelo todo, trató de decir Valeria acercándose a él con los brazos extendidos, pero mi hijo retrocedió como si ella fuera una serpiente venenosa. «No me toques», le gritó con una furia que hizo temblar las ventanas. «No vuelvas a poner tus manos mentirosas encima de mí». Se llevó las manos a la cabeza como si estuviera tratando de contener un dolor físico insoportable. «Todo ha sido mentira. Todo. Nuestro matrimonio, tu amor, este embarazo, todo ha sido una farsa gigantesca». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se levantaron de sus sillas claramente incómodos con la situación. Otros seguían sentados como hipnotizados por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Mi hermana Elena se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, en un gesto de apoyo silencioso que me dio fuerzas para continuar. Y lo peor de todo, continué porque sabía que tenía que terminar de exponer toda la verdad, es que no solo te engañó con otro hombre, sino que te iba a hacer criar y mantener al hijo de ese hombre durante toda la vida. Te iba a convertir en esclavo económico de una familia que no era tuya, y encima se burlaba de ti con su amante, llamándote tonto e ingenuo. Valeria, viéndose completamente acorralada, decidió contraatacar con la única arma que le quedaba, el victimismo extremo. Se dejó caer en una silla, se llevó las manos al vientre, y comenzó a sollozar dramáticamente. «Sí, es cierto, me enamoré de otro hombre», dijo entre lágrimas fingidas, «pero fue porque Julián nunca me prestaba atención, porque siempre estaba más pendiente de su mamá que de mí, porque me sentía sola y abandonada en este matrimonio». «Mentira», rugí yo, porque esa acusación contra mi hijo me hirió más que cualquier insulto personal. Julián te adoraba. Hizo todo por ti. Incluso me dejó de lado por complacerte. Y tú lo único que hiciste fue manipularlo y usarlo como un banco que financiara tu aventura con tu amante. «Es verdad, mamá», dijo Julián con voz quebrada, finalmente viendo la realidad con claridad. «Yo hice todo por ella. Le di mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi futuro. Y ella me convirtió en el tonto más grande del mundo». Se volteó hacia Valeria con una mirada de desprecio absoluto. «¿Sabes cuántas veces defendí tu comportamiento cuando mi madre me decía que algo estaba mal contigo? ¿Sabes cuántas veces le dije que estaba exagerando, que tú me amabas, que éramos una familia feliz?» «Julián, por favor», suplicó Valeria, «podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, podemos empezar de nuevo. El bebé puede ser tuyo si tú quieres que sea tuyo. El amor es más fuerte que la sangre». Era su último intento desesperado de mantener su vida cómoda,
de seguir siendo mantenida por mi hijo. Pero Julián ya no era el hombre ingenuo que había llegado esa tarde. El velo había caído de sus ojos, y por primera vez en años podía ver a Valeria tal como realmente era. «El bebé puede ser mío si yo quiero», repitió con una risa amarga que me rompió el corazón. «¿Crees que la paternidad es algo que se decide por voluntad? ¿Crees que puedo fingir que no sé la verdad ahora que me la dijiste en la cara?» Se acercó a la mesa donde estaban todas las evidencias esparcidas, las fotos, los mensajes, los documentos, las grabaciones. «Esta es mi vida», dijo señalando todo ese material. 5 años de mi vida convertidos en una colección de mentiras y traiciones. 5 años perdidos con una mujer que nunca me amó, que solo me usó como un medio para conseguir lo que quería. «Eso no es cierto», murmuró Valeria, pero ya nadie le creía. Su credibilidad había sido destruida tan completamente que incluso sus propias amigas la miraban con disgusto y decepción. «Sí es cierto», le respondió Julián con una calma terrible. «Y la prueba es que durante 4 meses, mientras yo me mataba trabajando para mantener a mi supuesta familia, tú estabas aquí planeando tu futuro con otro hombre. No solo me engañaste, me robaste 4 meses de mi vida que jamás voy a recuperar». En ese momento, uno de los invitados, un primo de Julián llamado Pedro, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. «Perdón, pero creo que esta conversación es demasiado privada para nosotros», dijo incómodo. «Tal vez deberíamos dejarlos solos para que resuelvan esto en familia». Otros invitados comenzaron a seguir su ejemplo, levantándose de sus sillas y dirigiéndose hacia la salida con expresiones de shock y pena. «No», dijo Julián con voz firme. «Quédense. Quiero que todos sean testigos de lo que acaba de pasar aquí. Quiero que todos sepan qué clase de mujer es Valeria, para que nadie más caiga en sus mentiras». Se volteó hacia ella con una determinación que no le había visto jamás. «Y quiero que todos escuchen lo que le voy a decir ahora». El ambiente en el comedor se había vuelto tan tenso que se podía sentir la electricidad en el aire. Todos esperábamos las palabras finales de mi hijo, las palabras que cerrarían para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Julián se dirigió hacia Valeria con pasos lentos pero decididos, como un juez que se aproxima para dictar una sentencia final. Su rostro mostraba una mezcla de dolor profundo y determinación férrea que jamás había visto en mi hijo. Los invitados que habían intentado irse se detuvieron en seco, intuyendo que estaban a punto de presenciar el momento más dramático de toda esta revelación devastadora. «Valeria», comenzó mi hijo con una voz que sonaba años más vieja que esa misma mañana. «Durante 5 años creí que eras el amor de mi vida. Defendí cada una de tus actitudes, justifiqué cada uno de tus maltratos hacia mi madre, renuncié a mi propia familia por complacerte». Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantenía firme. «Pero ahora me doy cuenta de que todo este tiempo he estado viviendo con una extraña, con una actriz que interpretaba el papel de mi esposa mientras planeaba destruirme por completo». Valeria trató de interrumpirlo, pero Julián levantó la mano para silenciarla. «No, ya tuviste tu oportunidad de hablar. Ahora me toca a mí». Se acercó más a ella, y pude ver cómo Valeria retrocedía instintivamente, como si finalmente se diera cuenta de que había perdido todo poder sobre mi hijo. «¿Sabes lo que más me duele de todo esto? No es solo que me hayas engañado con otro hombre. Es que me convertiste en cómplice de mi propia humillación». Las palabras de Julián estaban cargadas de una emoción tan intensa que algunos de los invitados comenzaron a llorar. Mi hermana Elena tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Incluso las amigas de Valeria parecían afectadas por la profundidad del dolor de mi hijo. «Me hiciste defender tus mentiras», continuó. «Me hiciste pelear con mi propia madre por una mujer que me estaba traicionando. Me convertiste en el hombre más estúpido del planeta, y lo peor es que lo hice voluntariamente porque creía que te amaba». Valeria finalmente encontró su voz, pero ya no tenía la dulzura manipuladora de antes. «Julián, sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo. El pasado no tiene que definir nuestro futuro». Sus palabras sonaban desesperadas, como las de alguien que se está ahogando y trata de agarrarse a cualquier cosa que flote. «¿Errores?», repitió Julián con una risa tan amarga que me dio escalofríos. «¿Llamas errores a una traición planificada durante meses? ¿Llamas error a hacerme trabajar como un esclavo para mantener al hijo de tu amante? ¿Llamas error a burlarte de mí con ese hombre, llamándome tonto e ingenuo?» Su voz subió de volumen con cada pregunta. «Esto no fueron errores, Valeria.
Esto fue maldad pura, crueldad calculada, un plan sistemático para destruir mi vida. En ese momento, como si hubiera sido convocado por el drama que se desarrollaba, alguien tocó la puerta de entrada. El sonido resonó por toda la casa como un tambor fúnebre. Todos nos quedamos paralizados, preguntándonos quién podría ser a esas horas y en medio de semejante situación. Valeria se puso pálida como un papel, y supe inmediatamente que sabía exactamente quién estaba del otro lado de esa puerta. ¿Esperas a alguien?, le preguntó Julián a Valeria con sospecha, pero ella negó con la cabeza demasiado rápidamente, demasiado nerviosamente. Los golpes en la puerta se repitieron, más insistentes esta vez, y una voz masculina gritó desde afuera: «Valeria, sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Era él. Era Héctor. El amante había venido a buscarla en el peor momento posible, como si el universo hubiera conspirado para que esta revelación fuera aún más dramática y completa. Julián miró a Valeria con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Es él?», preguntó con voz temblorosa. «¿Es tu amante el que está tocando la puerta de mi casa?». «No sé quién es», mintió Valeria desesperadamente. «Debe ser alguien que se equivocó de dirección». Pero su actuación ya no convenía a nadie. Incluso un niño de 5 años habría podido darse cuenta de que estaba mintiendo. Julián caminó hacia la puerta con determinación. «Voy a abrir», anunció. «Voy a conocer al hombre que ha sido mi reemplazo durante todos estos meses». Valeria trató de detenerlo, agarrándolo del brazo, pero él se zafó de un movimiento brusco. «Julián, no», gritó ella. «Por favor, no abras esa puerta. Te puedo explicar todo». Pero ya era demasiado tarde. Mi hijo ya había llegado a la entrada y estaba girando la manija. Lo que pasó a continuación fue como una escena de telenovela, pero con el dolor real de 3 vidas que se estaban destrozando. La puerta se abrió y apareció Héctor, el mismo hombre de las fotografías, moreno, joven, con esa sonrisa arrogante que había visto en las imágenes. Llevaba una camisa blanca y jeans, y en sus manos traía un ramo de flores rojas. Cuando vio a Julián, su expresión de confianza se transformó inmediatamente en shock y pánico. «¿Tú eres Julián?», preguntó Héctor con voz temblorosa, claramente no esperando encontrarse cara a cara con el esposo engañado. Durante unos segundos, los dos hombres se miraron fijamente, como 2 gladiadores evaluándose antes del combate final. «Sí, soy Julián», respondió mi hijo con una calma que daba miedo, «el esposo tonto e ingenuo del que tanto se han burlado. Y tú debes ser Héctor, el verdadero padre del bebé que mi esposa está esperando». Las palabras salieron de su boca como puñales envenenados. Héctor miró por encima del hombro de Julián y vio a todos los invitados observando desde el comedor, vio a Valeria con lágrimas en los ojos, vio las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa. Se dio cuenta inmediatamente de que había llegado en medio de una exposición completa de su affair secreto. «Mira», dijo Héctor nerviosamente, tratando de retroceder, «creo que hay un malentendido aquí. Yo solo venía a…». Pero Julián no lo dejó terminar. «¿A qué?», le preguntó mi hijo dando un paso hacia él. «¿Venías a ver cómo está tu hijo? ¿Venías a planear más estrategias sobre cómo seguir engañándome? ¿O venías a celebrar lo estúpido que soy por haber trabajado 4 meses para mantener a tu familia?». Con cada palabra, Julián se acercaba más a Héctor, y yo temí que la situación se volviera violenta. «Julián, no sabía que tú…», comenzó a decir Héctor, pero mi hijo lo interrumpió con una risa que sonaba más a llanto. «¿No sabías qué? ¿No sabías que yo existía? ¿No sabías que estabas acostándote con una mujer casada? ¿O no sabías que yo estaba trabajando como un animal para mantener a tu hijo mientras tú te divertías con mi esposa en mi propia casa?». La furia en la voz de Julián era palpable, y todos los invitados estaban al borde de sus asientos, esperando que la situación explotara. En ese momento, Valeria finalmente se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Ya no había manera de negar nada, ya no había manera de manipular la situación. Su mundo de mentiras se había derrumbado completamente, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos frente a todos los testigos. «Héctor», le dijo a su amante con voz quebrada, «no debías venir aquí. Te dije que esperaras a que yo te llamara». Era una confesión implícita de que habían estado coordinando sus encuentros, de que todo había sido planeado y calculado. «Pero dijiste que hoy le ibas a contar la verdad a Julián», respondió Héctor confundido. «Dijiste que hoy era el día en que finalmente íbamos a poder estar juntos sin escondernos».
Sus palabras fueron como la última gota que derramó el vaso. Había revelado que no solo habían estado teniendo una aventura, sino que habían estado planeando deshacerse de Julián completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián se quedó parado entre los dos amantes, procesando la magnitud de la traición. No solo lo habían engañado, sino que habían estado planeando eliminarlo de sus vidas después de usar todo su dinero y su trabajo. Entiendo, dijo finalmente mi hijo con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba. No solo me engañaron, sino que tenían planeado botarme cuando ya no me necesitaran más. Yo era solo el financista temporal de su historia de amor. Se volteó hacia los invitados que seguían observando desde el comedor. ¿Escucharon eso? No solo soy cornudo, también soy idiota. Pero por lo menos ahora sé la verdad completa. La humillación de Valeria estaba completa. Su plan perfecto se había convertido en una pesadilla pública donde todos habían sido testigos de su maldad y manipulación. Ya no había manera de victimizarse, ya no había manera de culpar a otros, ya no había manera de escapar de las consecuencias de sus actos. La confrontación final había llegado, y el aire en mi casa se sentía tan denso que parecía que podíamos cortarlo con un cuchillo. Julián estaba parado entre Valeria y Héctor, como un hombre que finalmente había despertado de una pesadilla de 5 años y se encontraba cara a cara con la cruda realidad de su vida destruida. Los invitados permanecían en silencio absoluto, conscientes de que estaban presenciando el momento más dramático y doloroso de toda esta revelación. «¿Sabes qué, Valeria?», dijo mi hijo con una tranquilidad que me asustó más que cualquier grito. «Te agradezco por una cosa. Me agradezco que hayas mostrado tu verdadera cara esta noche, frente a todos estos testigos, para que nadie pueda decir jamás que estoy exagerando o inventando cosas». Se volteó hacia Héctor con la misma calma terrible. «Y a ti también te agradezco por venir aquí esta noche. Tu presencia es la prueba final de que todo lo que mi madre descubrió es verdad». Héctor, claramente incómodo y arrepentido de haber venido, trató de dar un paso atrás hacia la puerta. «Mira, yo no quiero problemas», murmuró nerviosamente. «Tal vez es mejor que me vaya y ustedes resuelvan esto en privado». Pero Julián levantó la mano para detenerlo. «Oh, no», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora que estás aquí, vas a escuchar todo lo que tengo que decir. Después de todo, tú eres parte integral de esta historia. Tú eres el hombre que ha estado viviendo la vida que yo creía que era mía». Mi hijo se acercó más a él, y pude ver cómo Héctor se encogía involuntariamente. «¿Sabes cuántas horas trabajé para mantener a tu hijo? ¿Sabes cuántos días me levanté a las 5 de la mañana, bajo lluvia y sol, cargando ladrillos y cemento, soñando con regresar a casa para abrazar a mi familia?» «Julián, por favor», intervino Valeria desesperadamente. «Esto ya es suficiente. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Déjanos ir y no volverás a saber de nosotros». Era su último intento de escapar sin enfrentar completamente las consecuencias de sus actos. «¿Dejarte ir?», repitió Julián con incredulidad. «¿Crees que después de 5 años de mentiras, después de hacerme trabajar como un esclavo para mantener al hijo de otro hombre, después de humillarme delante de toda mi familia, vas a poder simplemente irte como si nada hubiera pasado?» Su voz comenzó a subir de volumen. «Tú destruiste mi vida. Me robaste 5 años. Me hiciste renegar de mi propia madre por defenderte». En ese momento, mi hijo se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «perdóname. Perdóname por no haberte creído, por haber tomado su lado contra el tuyo, por haber sido tan ciego que no pude ver lo que tenía frente a mis narices». Se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que me cortó la respiración. «Tú trataste de protegerme y yo te traté como si fueras el problema. Perdóname por ser tan idiota». Ese abrazo de mi hijo fue el momento más agridulce de mi vida. Por un lado, finalmente había recuperado a mi Julián, el hijo que había perdido hace años a manos de esa manipuladora. Por otro lado, ver su dolor, ver cómo se culpaba a sí mismo por haber sido víctima de una estafa emocional tan elaborada, me partía el corazón en 1000 pedazos. «No tienes nada que perdonar, mi amor», le susurré mientras lo abrazaba. «Tú fuiste la víctima en toda esta situación. Esa mujer es una experta en manipulación, y cualquier hombre habría caído en sus redes». Lo aparté un poco para mirarlo a los ojos. «Lo importante es que ahora sabes la verdad, y puedes reconstruir tu vida sobre bases sólidas». «Valeria»,
Viendo que había perdido completamente a Julián, decidió hacer un último intento desesperado de recuperar algo de la situación. Se acercó a él con las manos extendidas, fingiendo vulnerabilidad. «Julián, mi amor», le dijo con voz suplicante, «sé que cometí errores terribles, pero piensa en el bebé. Independientemente de quién sea el padre biológico, este niño va a necesitar estabilidad, va a necesitar una familia. Podemos criarlo juntos, podemos darle el amor que se merece». Era su carta final, usar al bebé inocente como escudo emocional para tratar de mantener su vida cómoda. Pero mi hijo ya había visto demasiado, había escuchado demasiado, había sufrido demasiado como para caer nuevamente en sus manipulaciones. «¿El bebé?», repitió Julián con una risa amarga. «¿Te refieres al bebé que durante meses me hiciste creer que era mío? ¿Al bebé por el cual trabajé como un animal para poder darle el mejor futuro posible? ¿Al bebé que usaste como excusa para humillar a mi madre y para controlar cada aspecto de mi vida?» Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. «Ese bebé tiene un padre, y ese padre está parado aquí mismo», dijo señalando a Héctor. «Es hora de que asuman la responsabilidad de sus actos y se hagan cargo de su hijo». Héctor, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente encontró su voz. «Valeria», le dijo nerviosamente, «tal vez deberíamos irnos. Esto se está volviendo muy intenso, y no creo que vayamos a resolver nada quedándonos aquí». Claramente no tenía el estómago para enfrentar las consecuencias de sus actos. «Sí», dijo Julián con determinación, «váyanse. Váyanse de mi casa, váyanse de mi vida, y nunca más se acerquen a mi familia». Se dirigió hacia la entrada y abrió la puerta completamente. «Tienen 5 minutos para que Valeria recoja sus cosas más importantes. El resto se lo mandaré después a donde me digan». Valeria se quedó parada en medio del comedor, mirando alternadamente a Julián, a mí, a los invitados que la observaban con una mezcla de pena y disgusto. Era la imagen perfecta de una mujer que había perdido absolutamente todo en una sola noche. Su plan perfecto se había convertido en su ruina total. «Esto no se va a quedar así», murmuró finalmente con veneno en la voz, mostrando por fin su verdadera personalidad cruel y rencorosa. «Vas a pagar por humillarme de esta manera. Voy a hacer que te arrepientas de haber arruinado mi vida». «¿Tu vida?», rugió Julián con una furia que hizo temblar las ventanas. «¿Tu vida? Tú fuiste quien arruinó mi vida. Tú fuiste quien me mintió, me engañó, me robó, me humilló». Se acercó a ella con una mirada que daba miedo. «Y si intentas hacerme algún daño a mí o a mi madre, te juro que voy a exponer públicamente todo lo que hiciste. Voy a asegurarme de que toda la ciudad sepa qué clase de persona eres». Los invitados comenzaron a moverse inquietos, algunos ya dirigiéndose hacia la puerta, claramente deseando escapar de la tensión que se había vuelto insoportable. Mi hermana Elena se acercó a mí y me tomó de la mano, dándome apoyo silencioso en este momento crucial. Valeria, finalmente aceptando que había perdido la batalla completamente, se dirigió hacia las escaleras para recoger sus pertenencias. Pero antes de subir, se volteó una última vez hacia mí con una mirada de odio puro. «Esto es culpa tuya», me siseó como una serpiente. «Tú destruiste mi matrimonio por pura envidia. Tú no podías soportar que tu hijo fuera feliz con otra mujer». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Después de años de insultos, humillaciones y maltratos, después de ver cómo había destruido la vida de mi hijo, después de presenciar toda su crueldad y manipulación, ya no iba a permitir que me culpara por las consecuencias de sus propios actos. «¿Mi culpa?», le grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Mi culpa fue no haberte desenmascarado antes. Mi culpa fue haber sido demasiado tolerante con una víbora como tú. Mi culpa fue permitir que destruyeras a mi hijo durante 5 años». Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. «Pero ya no más. Ya no tienes poder sobre esta familia. Ya no puedes manipular, mentir o controlar a nadie. Tu reino de terror ha terminado». Valeria subió las escaleras sin decir una palabra más, derrotada completamente. 15 minutos después bajó con una maleta pequeña, pasó junto a todos nosotros sin mirarnos, y salió de la casa acompañada por Héctor, quien había esperado en el auto durante todo ese tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue absoluto. Después de años de guerra, después de meses de tensión, después de una noche de revelaciones devastadoras, finalmente había paz en mi hogar. Julián se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos,
procesando todo lo que había pasado. Los pocos invitados que quedaban comenzaron a despedirse discretamente, entendiendo que la familia necesitaba tiempo para sanar. Y yo, por primera vez en 5 años, respiré profundamente sabiendo que había recuperado a mi hijo y que la verdad había triunfado sobre la mentira. La guerra había terminado. La justicia había prevalecido. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, sabía que mi familia finalmente estaba libre de las garras de esa mujer que había tratado de destruirnos. La verdad, por más dolorosa que hubiera sido, nos había liberado a todos.